Perfecto, bien, pues vamos a comenzar. Eh, durante estos días hemos estado platicando sobre varios aspectos que nos permiten reflexionar la práctica investigativa de una manera un poco más lógica, un poco más sistémica. Y hemos dicho que el punto de partida de una investigación es la capacidad de poder observar la realidad. Es lo principal. Si yo no observo la realidad, no puedo problematizarla. Es la capacidad de reconocer la realidad, analizarla desde una cosmovisión paradigmática, la que me posibilita eh, formular un problema que pueda ser aceptado como tal en un contexto determinado, y eso es lo que precisamente intentamos hacer. Entonces, lo primero es la observación. Eh, recuerdo que eh, hay una técnica que se llama el 5 por qué de Toyota. Fue creada en los 70 por la empresa de Toyota, y ellos partían de una premisa, partían de que los problemas son como un iceberg, de tal manera que lo que yo veo del problema es simplemente una manifestación visible del problema, más no necesariamente estoy viendo lo que el problema oculta en su profundidad, que termina muchas veces siendo más complejo y más profundo que lo que se alcanza a ver a simple vista. Por esa razón, Toyota planteó un ejercicio concatenado de por qué, lanzando como hipótesis que entre el quinto por qué y el séptimo por qué hay un acercamiento significativo a la raíz del problema. Entonces, yo me puedo preguntar, hombre, ¿por qué hay deficiencia disciplinaria y académica en estos estudiantes? Y resulta que al analizar esa pregunta, encuentro que hay muchos conflictos de comunicación y socioemocionales en estos estudiantes. Y me pregunto, pero entonces, ¿por qué hay esos conflictos de comunicación y socioemocionales? Entonces me encuentro que en sus casas eh, carecen de mecanismos de comunicación asertivos y de modelos parentales asertivos. Y preguntamos por qué hay esa ausencia de modelos parentales y de mecanismos de comunicación asertivos en el hogar, y nos damos cuenta que el hogar está experimentando unas dinámicas completamente, unas dinámicas familiares fragmentadas, distorsionadas, descomposiciones familiares. Entonces nos preguntaba por qué hay descomposiciones familiares, y terminamos obviamente encontrando que quizás de pronto hay una cultura de la violencia intrafamiliar, y nos preguntamos por qué hay una cultura de la violencia intrafamiliar. Entonces, entre más yo concatene un porqué, lo más probable es que me puedo estar acercando de manera significativa a una raíz del problema, ¿sí? Y podríamos estar obviamente atacando. Entonces, la observación es esa capacidad de analizar, de coger el todo y dividirlo en partes que puedan ser comprendidas como unidades, pero que al mismo tiempo nos permitan tener una radiografía del todo, ¿sí? Cuando yo analizo, cojo un todo y lo divido en partes, para que al comprender las partes pueda comprender el todo, ¿sí? Y que comprenda el todo desde las partes que lo conforman. Cuando logro observar, sistematizar y analizar la realidad, la puedo describir como un hecho concreto, es decir, como un problema. Y la puedo hacer de manera deductiva de lo general a lo específico, o de manera inductiva de lo específico a lo general. Después, y ya esto lo hemos dado, estoy como recordando, formulamos la pregunta y decíamos que se recomienda, no es una camisa de fuerza tampoco, que existe una composición, una evidencia de enfoque, que se vean visibles las variables y que se determine la relación con el contexto. Esto ya lo dimos, y decíamos que de estas preguntas salen las preguntas específicas en función de que estas preguntas específicas
sean coherentes con las fases del método. Por eso es que muchas veces nuestros objetivos específicos no son metodológicos, porque no hay coherencia entre, entre esas preguntas y esos objetivos específicos y el método. Por eso, cuando yo hice las preguntas, cogía la imagen del método, en este caso creo que lo hacíamos de longitudinal, y pues planteábamos las preguntas, o de transversal y planteábamos las preguntas, o cuasi experimental, o experimental, o investigación-acción, o fenomenología, o etnografía, pues cualquiera que sea, debo reconocer unas fases metodológicas de ese tipo de investigación, y esas deben de tener coherencia completamente directa con la pregunta específica y objetivos específicos. Veo que hay muchas veces que las personas tienden a confundir actividades científicas con objetivos específicos de investigación. Entonces me he encontrado con investigaciones que tienen 10 objetivos específicos. Y uno de los objetivos es pedir permiso o recolectar los consentimientos informados. No, eso es una actividad científica que lo más probable haga parte de uno de los objetivos, sí, específicos, pero no es un objetivo de investigación. O sea, son insumos propios de la investigación, mas no son objetivos de investigación. Decíamos que de la pregunta sale en coherencia el objetivo general, el cual se recomienda responda de manera implícita el qué, el cómo, el por qué y el para qué. Aquí el orden de los factores no altera el producto siempre y cuando la pregunta, el objetivo general, que comienza con un verbo en infinitivo, permita dar cuenta de esos elementos. ¿Ok? Ahora, hoy voy a hablarles un poco de operacionalización de las variables, ¿ok? Para poder hacer un ejercicio de marco teórico, y ojalá que el día de hoy me alcance para que quede claramente esto en nuestro curso, ¿vale? Sí. Si alcanzamos Venancio, les enseño cómo precisamente que allá vamos a llegar, cómo construimos el estado del arte que viene siendo los antecedentes investigativos. Pero, por ejemplo, Venancio me está preguntando de una investigación hermenéutica. Recordemos que la investigación hermenéutica viene obviamente del enfoque cualitativo interpretativo. Así que en este momento, al igual que aquí, tenemos que definir las categorías de análisis. Sin categorías de análisis, no puedo hacerlo. De igual forma, Venancio, en el material ya tienes como varios chats completicos. Por ejemplo, tienes uno de hermenéutica completico, donde también construyo ya o hago con el ChatGPT, hago prompt para solicitar el estado del arte. ¿Ok? Así que en el material tiene, pero vamos a ver si puedo lograr abarcar algo desde acá. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vale? Dice Wilson, profe, si mi estudio se refiere a determinar cuáles son los factores que afectan la economía del Estado Anzoátegui, Venezuela, ¿cuál sería mi enfoque y alcance? Vale. Lo que pasa es que aquí tienes que considerar unos aspectos. Si es que me parece que fuera de que el verbo es grande, el resto del objetivo no parece un objetivo general. Pásalo por el filtro. ¿Qué, cómo, para qué y cuándo? ¿Qué, cómo, para qué y a quiénes? ¿Cierto? ¿Qué? Entonces, o sea, aquí le faltan, para poder saber qué quiere, faltan muchas cosas, ¿ok? Falta un par de cositas si eso quiere ser un objetivo general. ¿Sí? Vale, entonces ya ahí tendrías que mirar bien. Eh, ese objetivo hay que meterle muy bien la mano, saber qué exactamente quieres hacer para pulirlo, ¿vale? Dice Jesús, sucede que es difícil ya introducir en el prompt cuando se está realizando la pregunta de investigación o el diseño de la investigación, decirle a la IA lo que a uno no sabemos metodológicamente cómo va a ir orientada la investigación. No, por eso es que les digo, ustedes no van a resolver el diseño metodológico acá. O sea, la observación tiene una perspectiva, uno, epistemológica. ¿Cómo estás viendo la realidad? O sea, lo metodológico no inicia acá. Lo metodológico inicia desde la observación de la realidad. Sí. Por ejemplo, veamos acá el ejemplo de Wilson. Dice, yo quiero determinar cuáles son esos elementos que están afectando
la economía de un estado determinado en Venezuela. Pues bien, aquí el tema es complejo. ¿Por qué? Porque al ser un estado, deben haber muchas variables, las que pueden estar influyendo de manera compleja en la realidad económica de ese estado de Venezuela, lo cual no va a ser fácil contener. Y podría suceder que eh, le exijan a Wincy que delimite, pero ya de entrada, hagamos, yo quiero demostrar cuáles son esas variables, profe, o esos factores que de alguna manera están influyendo de manera significativa en todas las crisis económicas que se están desarrollando en el Estado. Entonces, pues bien, aquí eh, vendría la necesidad, mire, ya él lo está asumiendo desde una postura cuantitativa, ¿sí? Donde quiere demostrar a partir de datos estadísticos, obviamente, cuáles son el tema de las crisis económicas. Si la tesis doctoral, pues bien, va a tener un trabajo larguísimo que hacer porque va a tener que analizar muchas, pero muchas variables. Va a tener que coger el Estado y va a ver, mirar a ver, obviamente, cuáles son esos factores políticos, cuáles son esos factores sociales, cuáles son esos factores comerciales, cuáles son esos factores ambientales, cuáles son esos factores culturales. Es decir, va a tener que coger un mundo muy inmenso y comenzar a sistematizarlos y comenzar a crear instrumentos. Es decir, que esa investigación, no digo que va a ser un macroproyecto y eso quizá de pronto requiera un trabajo grandísimo. Así que aquí en este punto, él tendría, y una recomendación metodológica, de poder, obviamente, comenzar a depurar el problema y centrarse de pronto en elementos completamente puntuales, ¿sí? Por ejemplo, cómo las políticas eh, de administración pública o cómo las políticas han afectado, obviamente, la economía. Entonces ya se centra en una dimensión y comienza a analizarla, no para decir que esa sea toda la culpa de la política, no, simplemente que él está evaluando la incidencia de esas políticas en la crisis económica actual. Pero ahí vamos, bien. Vale, entonces vamos a continuar. Voy a apagar aquí el chat para que ustedes vayan conmigo y que no se nos convierta simplemente en un conversatorio, porque sé que muchos tienen expectativas con respecto a lo que estamos haciendo. Vamos ahora a ver el tema de operacionalización de las variables. Y para esto vamos a estar utilizando una presentación. Vamos para ver si aquí la tengo. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver operación de las variables. Ok. Vale. Entonces vamos a ver qué son las operacionalizaciones de las variables. Porfa. Esto es para el enfoque cuantitativo. ¿Ok? Para el enfoque cuantitativo. ¿Sí? Eh, dice, vamos a verlo aquí. Operacionalización de las variables. Para entender qué es la operacionalización de las variables, lo primero que tenemos que tener muy claro es saber qué es una variable. ¿Sí? ¿Cómo distinguir una variable? ¿Qué es una variable? ¿Ok? Les pido excusas, pero he estado con una alergia en la garganta y aquí esta bebida con jengibre me ayuda un poquito. Vale, lo primero que tenemos que entender es que una variable es un atributo, es un elemento, un aspecto, un factor, ¿sí? Que puede tener diferentes valores en el estudio, ¿cierto? Eh, por ejemplo, aquí Jacob dice se define como variable las características o atributos que admiten diferentes valores. Por ejemplo, el clima. El clima es una variable, puede ser clima cálido, clima frío, clima lluvioso,
te pueden haber diferentes estados de clima. La edad, pueden haber diferentes edades, ¿sí? Ingresos salariales es una variable. Así que todo aquello que pueda ser medible y que pueda de pronto en algún momento recibir diferentes tipos de valores es lo que nosotros consideramos como una variable. El antónimo de variable es constante. Es aquello que de pronto de, no cambia de estado, sino que se queda estático. ¿Ya? Entonces, las variables se clasifican según el tipo de comportamiento que tengan en el estudio, ¿vale? Entonces, veamos, vamos a ir explicando más acá. Entonces, hablemos de diferentes tipos de variables. En una investigación pueden haber variables independientes, variables dependientes, variables alternas, variables moderadoras y variables extrañas, ¿vale? Ok, ya hemos visto algunas de ellas, hemos hablado de las variables independientes y de las variables dependientes. Hablemos de la variable independiente. Las variables independientes son aquellas que anteceden a una variable dependiente. Son aquellas que se presentan como causa, aquellas que influyen, que generan un impacto en otras. ¿Sí? Por ejemplo, si el estudio de Wilson sería determinar el impacto de las políticas públicas en la economía, y ese es otro tema que tenemos que decirlo de manera neutra, cómo influyen las políticas en la economía del Estado X, él está asumiendo ahí como variable independiente, por ejemplo, en este caso, las políticas, ¿sí? Sí, está asumiendo que esa variable, las políticas, ¿sí? Están incidiendo en la economía de ese estado en Venezuela. Entonces se define entonces variable independiente y la variable dependiente entonces vendrían siendo aquellas que son susceptibles a una variable que se presenta como independiente, aquellas que son susceptibles a otra variable. Sí, por ejemplo, yo les digo a ustedes que hay una dieta, por ejemplo, yo les digo, mira, la dieta keto permite perder de manera significativa peso. Entonces ahí se está definiendo, entonces, variable independiente, la dieta keto, variable dependiente, el peso, porque estoy diciendo que la dieta keto está influyendo en precisamente en en el peso. Entonces ahí tenemos esto. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, cómo la crisis financiera por el confinamiento está influyendo en las relaciones contractuales. Entonces estoy presente que influye en una variable dependiente que se presenta como causa. La variable dependiente es aquella que es susceptible de otra variable, se presenta como efecto de la otra variable. ¿Ok? Variable independiente y variable dependiente. Vale. Ahora hablemos de las variables alternas, ¿sí? O intermitentes. Las variables alternas o intermitentes son variables que se presentan en un estudio muchas veces de manera emergente, de manera no esperada. Se presenta la variable alterna y se presenta como obstáculo entre la variable independiente y la variable dependiente. O se presenta como obstáculo en el estudio, en el análisis de las relaciones, porque hablamos de variable independiente y dependiente cuando existe una relación de causalidad en las investigaciones. Pero hay investigaciones en las que pueden existir variables en las que no existe una relación de causalidad, por lo cual simplemente son variables que son relacionales. Se relacionan entre ellas, pero no de manera unidireccional, que una influye en la otra, sino, sí, sino que ya asumen una relación que puede ser hasta bidireccional. Una influye en la otra y la otra influye también, sí. Entonces termina siendo como como una dinámica más relacional que de dependencia, ¿sí? Entonces, eso también tendremos que tenerlo en cuenta. Las variables alternas son aquellas que interrumpen, obstaculizan el estudio en un momento determinado, ¿sí? Por ejemplo, veamos
veamos, pongamos un ejemplo. Yo durante el año 2018 coordinaba la línea de un programa de regalías de acá del departamento de Córdoba, donde yo vivo, y esa línea tenía entre sus actividades que hacer unos mantenimientos a, a formar a profesores y hacer mantenimientos a todas las instituciones educativas del departamento de Córdoba o del estado de Córdoba. Acá no le decimos departamentos, sino estados. No le decimos estados, sino departamentos. Y me tocaba hacer eso. Y yo tenía que, obviamente, llevar un cronograma, llevar unos impactos, unos indicadores de ejecución. Y tenía hasta una interventoría, que es un agente externo que es bien con los recursos públicos. Resulta que eh, eh, teníamos un cronograma que estábamos ejecutando. Porfa, me confirma que me están escuchando para no pecar. ¿Ok? ¿Se escucha? Ok, perfecto. Entonces les estaba diciendo que una variable alterna es una variable o un evento o algo que sucede que obstaculiza. Le estaba poniendo un ejemplo, tenía un cronograma en el año 2018, tenía que capacitar, desarrollar unos proyectos en las instituciones y hacer mantenimiento a los equipos de cómputo de todas las instituciones del departamento de Córdoba, acá en Colombia. Pero resulta que estábamos sagradamente haciendo el cronograma, pero hubo un tema de orden público. De hecho, actualmente Colombia tiene una crisis de orden público en una parte de nuestro país, que es el Catatumbo. En ese entonces, la crisis de 2018 ocupó el departamento de Córdoba, donde yo vivo, y hubo paros armados, es decir, grupos al margen de la ley. Se tomaron varias de las poblaciones donde estábamos trabajando nosotros y no había acceso, lastimosamente, a la ciudad, a los municipios donde estábamos haciendo el proyecto. Entonces resulta que ese se convirtió en un paro, eso se convirtió en una variable intermitente, ¿sí? En una variable, ah, en una variable intermitente. Entonces, por un determinado tiempo, no pudimos entrar a los municipios, por lo cual me tocó, pues, obviamente, hacer las denuncias en las organizaciones pertinentes, porque si no yo quedo como incumplimiento. O si no, no se cumplen los indicadores, no se resuelven y es un problema para quien está dirigiendo el proyecto. Entonces, al identificar la variable alterna, una variable que ya entra a jugar un factor de obstáculo en el desarrollo investigativo o en el desarrollo de la gestión del proyecto, lo que hago es literalmente buscar la manera de pivotearlo, buscar la manera de resolver qué alternativa hay, si nos podemos comunicar virtualmente con los maestros para continuar las capacitaciones. Es decir, ¿qué hacemos? Pues bien, eso duró como 15 días y a los 15 días, pues, las fuerzas públicas lograron de alguna manera disipar eh, el paro y el miedo y comenzó a reactivarse obviamente la actividad y se reactivó el proyecto. Pero muchas veces estos obstáculos terminan siendo no intermitentes, sino hasta permanentes y allí podrían, en el peor de los casos, afectar la continuidad de la investigación. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos que tener presente. Pero si estoy trabajando en el sector público, algún paro, eh, algún sindicato se levanta en cese de actividades, eso repercute en el desarrollo de la investigación. De pronto una pandemia como la que hubo también podría considerarse en ciertos aspectos variable alterna porque afectó obviamente el desarrollo investigativo. Si ustedes leen mi tesis doctoral, durante la tesis se desarrolló la pandemia y pues me tocó documentar
aspectos que no tenía programado, pero me tocó documentarlo para pivotear el tema de la pandemia y poder continuar con la investigación en el marco de la emergencia sanitaria establecida por el COVID-19. Así que las variables alternas, ay, profe, ¿cómo sé que hay una variable alterna? Pues lo vas a saber, ¿sí? ¿Me entiendes? Es como si yo fuera en el carro y yo dijera, ay, ¿yo cómo sé que voy a tener un obstáculo en la vía? Pues, pues obviamente, si no sabes que hay un obstáculo en la vía, porque no tienes un obstáculo, ¿sí? Porque el obstáculo es obstáculo porque obviamente no te deja avanzar. Así que todo aquello que no te deja avanzar, que presente o que se represente como algo que afecta la continuidad del proyecto, pues constituye una variable alterna. ¿Ok? Entonces tenemos variables independientes, variables dependientes, variables alternas. ¿Va? Un tercer tipo de variables. ¿Sí? No la conozco, Arturo, como variable exógena, pero si responde al mismo concepto, lo más probable. Porque yo la conozco como variable alterna intermitente, pero he visto que personas le llaman variables emergentes, otras le llaman, pero la variable emergente no sé hasta qué punto quede siendo como simplemente un obstáculo y no se convierte en una variable extraña. Pero entonces, pues bien, si para ti, Arturo, una variable exógena es una variable que surge o emerge o se presenta en la investigación y comienza a afectar el desarrollo o a comenzar a influir en el desarrollo del proceso investigativo, claro que sería una variable alterna o intermitente. Elías dice, es bien interesante esta caracterización porque cualquiera puede preguntarse cuándo considera una condición de este tipo como limitación y cuándo reconocerla plenamente como variable intermitente. De hecho, cuando uno va a hacer un emprendimiento, va a hacer un proyecto, va a hacer una investigación, es muy bueno que uno proyecte posibles variables alternas o intermitentes. Ahora, hay que reconocer que habrá muchas variables alternas que uno ni se imagine y que va a ser muy difícil proyectar, pero no está malo el ejercicio. Hay una matriz que yo sé que muchos de ustedes conocen que sirve para hacer eso, que es la matriz DOFA o FODA, no sé cómo le llamen ustedes, nosotros acá le decimos matriz DOFA, donde nosotros cuando vamos a comenzar un proyecto determinamos un conjunto de debilidades y de fortalezas como aspectos internos, ¿sí? Y un conjunto de oportunidades y amenazas. Y son precisamente esas amenazas que quizás pueden presentarse durante el camino, las que pueden convertirse más adelante en variables alternas. Entonces, por ejemplo, si yo sé que estoy trabajando en zonas de difícil acceso por orden público, puedo proyectar que en cualquier momento me puede pasar un paro armado. ¿Sí? Ahora, si estoy trabajando con colegios, sé que en cualquier momento se puede presentar un paro de maestros. ¿Sí? Y que eso debo tenerlo presente y que debo documentarlo durante mi proceso investigativo. ¿Ya? Sí. Va. Antonio, miren, en esto de las investigaciones van a haber decenas de terminologías, ¿vale? Sí. Eh, yo particularmente no me gusta hablar de covariables, no digo que no existan, simplemente que, que cuando yo reconozco una variable, la formalizo en mi investigación, ¿sí? Y si esa variable entra en mi investigación, no va a entrar como un actor de reparto, no entra formalmente a mi operacionalización de las variables. Así que, como práctica mía de haber coronado, ¿sí? Si entra una variable, yo comienzo a analizarla y la ubico o como una variable o como una subvariable, porque de pronto esta variable que surge puede integrarse a una de las variables ya definidas, o en su defecto la formalizo como una nueva variable que debe ser estudiada, ¿sí? En la investigación. ¿Ya? Entonces, poner una variable simplemente como una variable auxiliar que llega, no sé hasta qué punto podríamos considerar que una variable alterna sea una variable, porque a mí me gusta llamarle más intermitente. ¿Por qué? Porque son variables que usualmente llegan eh,
y uno pues las documenta o las justifica. Sí, por ejemplo, el cronograma se vio afectado durante aproximadamente 15 días por esto. Ah, pero tengo que ver qué impacto también pudo haber dejado. De pronto dejó un poco de miedo, la gente ya no quiere participar en el proyecto por lo que acaba de suceder. Entonces pueden haber muchos elementos que deban ser estudiados, pero en sí, es decir, que esa variable no afecta el objeto de estudio, pero sí afecta o influye en el proceso investigativo. ¿Sí? Entonces, eso para mí es clave y fundamental para distinguir esta variable alterna o intermitente. Vuelvo y repito, con esto no estoy diciendo que no exista el término, la definición de covariables, ¿cierto? Vale, entonces veamos acá. Ya vimos, vamos a ver la variable extraña. Esta variable sí me parece súper peligrosa y he visto y hasta lo he experimentado en carne propia que puede afectar muchas tesis. ¿Sí? ¿Qué es una variable extraña? Podríamos decir, Antonio, que la variable extraña puede ser un factor, un evento, una circunstancia, un elemento que surge de manera imprevista, ¿sí? Y que de alguna manera pueda afectar el proceso investigativo de manera parcial, temporal o en su defecto de manera permanente. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? Perfecto. Ahora uno tiene que también proyectarse. El otro día en Colombia, el grado 11 es el último grado de educación básica secundaria de la media. Ya los estudiantes pasan de ahí a la universidad. Entonces, en una tesis de maestría que, que me pidieron el favor que asesorara de manera particular, es decir, alguien me dijo, profesor, deme su asesoría. Yo le comencé a leer y dije, yo no trabajaría tu tesis en grado 11, lo trabajaría en grado 10 o en grado 9. ¿Por qué razón, profe? Porque resulta que si vas a tener un año de trabajo, que se te pueden presentar imprevistos, se te pueden presentar eventos, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que si no logras cumplir el cronograma sagrado que tienes, como si nada malo va a pasar, ¿sí? Y un cronograma tan estricto, tan exacto, que definitivamente no tiene flexibilidad ni para darle lugar ni a que él se enfermara. Es decir, según el cronograma que tenía, él no se podía enfermar, ¿sí? Entonces yo le decía, hazlo en grado 10º, ¿sí? O en grado 9º, pero no lo haga en grado 11. Porque si lo haces en grado 11 y si el cronograma no te alcanza, esos chicos se te van a ir de la escuela en diciembre. Y si hay cosas pendientes para el estudio, ¿cómo vas a hacer para convocar esa muestra después de salidos de la escuela y del contexto escolar? No lo vas a poder hacer. Pero la persona, pues dijo, ay, profe, la verdad es que yo lo quiero hacer, yo sé que lo voy a poder hacer. Yo, perfecto. Es tu investigación, tú tomas las decisiones. Tú me estás pagando para que yo te asesore y para que te dé recomendaciones. Pero bien, dicho y hecho, la persona, la asesoré en todo lo que tenía, le hice mis comentarios en algunos aspectos, un proyecto muy bonito. Resulta que se metió un paro de maestro como de 15 días y más adelante no proyectó que los chicos de grado 11 están en función de las pruebas de estado. Así que hubo un momento en que la institución suspendió gran parte de las actividades extracurriculares para que los chicos se centraran en las pruebas de estado. Y finalmente, cual profeta, ocurrió lo que le dije. No ejecutó ni el 60% de las acciones investigativas y se acabó el año escolar. Resulta que ya no iba a tener a los estudiantes. Entonces, se presentó el paro de maestros, una variable alterna. Se presentaron de pronto políticas institucionales con respecto a las pruebas de estado, variables alternas. ¿Sí? Y terminaron presentándose la graduación de los estudiantes y este factor sí fue, ¿qué tocó hacer? Les voy a ser honesto. Tocó replantear el proyecto para que él no perdiera todas las acciones y el tiempo ya invertido. Y como logró hacer hasta casi los 3 primeros objetivos específicos, delimitamos, es decir, quitamos unos aspectos de las variables
nos tocó adaptar las variables, limitarlas en función a lo que él alcanzó a recolectar los datos, ¿sí? Para poder dar cuenta de la información real que tenía y que estuviese redactado en un nivel suficiente para que él pudiese graduarse, ¿sí? Entonces son cositas que hay que tener muy presentes. Ahora hablemos de las variables extrañas. Las variables extrañas son bastante peligrosísimas. ¿Qué es una variable extraña? Primero, ¿qué es una variable extraña? Es una variable independiente. Es una variable independiente. Es una variable que está influyendo en la variable dependiente. Es decir, es una variable independiente. Ay, profesor, ¿y por qué no llamarle variable independiente? Porque esta variable no está siendo reconocida por el investigador. El investigador, por eso se llama variable extraña, no está reconociendo la variable. Entonces termina obviamente viendo afectados los datos. Permítanme ponerle un ejemplo. Una universidad aquí en Montería, en una maestría, me invita a evaluar la defensa de una tesis. Hago parte del tribunal de la tesis de maestría. Me invitan, me siento, escucho la ponencia después de haber leído el resumen del documento que nos mandó la universidad y comencé a escuchar a la persona, una profesora de inglés que menciona que durante el primer periodo del año académico detecta en su grupo, en la cual ella es directora de grupo, que tenían deficiencias severas en el inglés, tanto en la escritura como en el habla, como también, obviamente, en todas las habilidades de lectoescritura. Yo era el evaluador metodológico y tenía dos evaluadores disciplinares del área de inglés. Constituíamos el tribunal de evaluación de esa tesis. Ella planteó una estrategia lúdica y metacognitiva para mejorar las habilidades de inglés de estos estudiantes. De hecho, ella planteaba que en el primer corte, más del 80% de los estudiantes tenían una deficiencia significativa y las evaluaciones no eran para nada favorables para la muestra. Por lo cual, lo que hizo fue ella hizo un preexperimento, hizo un test, diagnosticó las habilidades de lectoescritura en una segunda lengua extranjera, diseñó e implementó una estrategia y finalmente evaluó los resultados de la estrategia y terminó haciendo una comparación pre-test, post-test y comenzó a determinar obviamente los resultados. Hasta ahí todo bien. Pero la ciudad en la que yo vivo es una ciudad relativamente pequeña en comparación a otras ciudades en Colombia. Es una ciudad capital de un departamento, pero es relativamente pequeña. Y como dice un dicho, en pueblo pequeño, dicen por ahí que infierno grande porque todos se enteran de todo. Resulta que en ese año precisamente hubo una noticia a nivel municipio donde varios colegios, incluyendo el colegio que esta profesora había utilizado en su investigación, colegios privados, estaban estaban en el ojo público porque a pesar que decían ser bilingües, ¿sí? Y a pesar de que los papás pagaban dinero para unas plataformas para inglés, estos colegios se volvieron objeto de la crítica pública porque hubo reuniones en las que los rectores y coordinadores de estas instituciones les exigieron a los papás que metieran a sus hijos en un curso externo de una universidad como nivelación para el inglés, dado que los chicos no estaban cumpliendo con los requerimientos de la institución. ¿Sí?
Y los papás les tocó firmar compromiso y meter a los hijos en las tardes a unos cursos de inglés. Perfecto. Al final, la profesora que está haciendo su tesis nos menciona los buenos resultados de su estrategia lúdica con respecto a las habilidades. Entonces ya tiene variable independiente, una estrategia lúdica y metacognitiva para el desarrollo de esa habilidad de lectoescritura en una segunda lengua. Perfecto. Y nos habla de los maravillosos resultados del proyecto con respecto al cuarto periodo académico. Genial. Pero resulta que los que estábamos allí, que éramos evaluadores, comenzamos a hacernos esa pregunta. Ella no habló de los cursos de inglés. Y le decimos, mira, eh, qué pena, pero recordamos que en este año fue noticia municipal que varios colegios privados, incluyendo el colegio que acabas de mencionar, eh, fueron blancos de la crítica pública porque le exigieron a los papás que metieran a sus hijos en los cursos de inglés de tal universidad. ¿Es el caso de tus estudiantes? Es decir, tu curso también entró en esa política, entonces ahí la profesora. Sí, sí, pero es algo que no tiene que ver con mi investigación. Eso fue una política de la institución. O sea, es algo que se me salía de mis manos porque resulta que la rectora literalmente pues fue una política de la institución y obviamente muchos padres del salón les tocó acogerse a esas políticas del salón, pero no tiene nada que ver con mi investigación. Y les sí tiene que ver con tu investigación. Porque ahora surge una gran pregunta. ¿Los chicos aprendieron por tu técnica o aprendieron por el curso de inglés? ¿Estos resultados a qué se debe? Se debe a tu estrategia o que muchos de estos estudiantes hicieron parte de un curso de inglés. ¿Sí? Vale. Entonces, vemos la importancia de reconocer las variables. Miren, yo después de los 30 años comencé a experimentar, sobre todo por temas de ansiedad, comencé a experimentar un sobrepeso, ¿sí? Mi cuerpo comenzó a canalizar la ansiedad en el tema de la alimentación y yo siempre fui un tipo delgado hasta los 30 años y de los 30 a los 40 comencé a experimentar obesidad. Sí, y eso para quien de pronto fue delgado en algún tiempo, pues también genera afectaciones hasta en su propia autopercepción y en cómo se siente con sí mismo. Y pues bien, es un problema que al menos yo lo experimenté de manera personal y no es un tema sencillo para nadie. ¿Sí? Eh, Resulta que un día, queriendo y anhelando de bajar de peso, alguien comienza a venderme un tratamiento de unas pastillas naturales que definitivamente quemaban grasa, que a través de las necesidades fisiológicas esa grasa se iba eliminando y que yo podía perder entre 7 a 15 kilos durante el tratamiento, sí, que duraba aproximadamente como 3 meses y eran paquetes, tenía que comprar 3 paquetes de 30 días cada paquete. Y bien, perfecto. La verdad es que me estaban literalmente convenciendo ya para poder entrar y cuando ya me dispongo a pagar, a la persona se le salió decirme lo siguiente, sí, vale, me consigna y enseguida yo te entrego las pastillas y te entrego el plan alimenticio. Y le dije, qué pena, discúlpame. ¿Me vas a entregar las pastillas? ¿Qué me vas a entregar? No, el plan alimenticio. Ah, perfecto. Pero tú no me has hablado de plan alimenticio, me hablaste fue de unas pastillas. Sí, sí, pero el tratamiento incluye las pastillas y un plan alimenticio. Ok, vale. Pero, sí, pero yo le decía, pero aquí tenemos un problema. ¿Cuál? Hagamos que me comprometa contigo. Yo me comprometo contigo a comer tal cual como estoy comiendo ahora. No voy a comer ni más, ni voy a comer menos. Voy a comer tal cual como estoy comiendo actualmente. ¿Cierto? ¿Cuánto me prometerían las pastillas del adelgazar sin modificar mi alimentación? Yo simplemente comienzo a tomar las pastillas. Y me dice la persona, no, 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 lo que pasa es que el tratamiento es completo, necesita el plan alimenticio para que puedas ver resultados. Entonces ya no.
Entonces no te puedo comprar el tratamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente no me estás dando la garantía de que esas pastillas definitivamente sirven para adelgazar. Ahora, muy diferente es que tú me digas a mí que si yo tomo solamente las pastillas sin plan alimenticio, te comprometes conmigo a que de pronto yo en el tratamiento o durante los 3 meses voy a perder 3 kilos. Pero si las pastillas más el plan alimenticio, puedo perder entre 7 a 15 días. Sí, eso lo puedo hacer. ¿Me regalan un segundito? Ok, qué pena con ustedes. Entonces, claramente me pueden estar vendiendo una variable extraña. La pastilla puede ser un placebo. Ahora, si a mí me dicen que con las pastillas puedo perder 3 kilos y con el plan 15, pues yo entiendo cuál es el nivel de incidencia de la pastilla. Y puedo saber exactamente que el tratamiento consiste más en un plan alimenticio que en unas pastillas. ¿Sí me hago entender? O sea, esto hace parte de investigación básica. ¿Sí? De investigación básica. Claro, ella qué debía haber hecho, la profesora de inglés, debía haber documentado la variable extraña, debía haberla dejado de que sea extraña, haberla formalizado en su estudio y haberla incluido en sus análisis. ¿Ya? Claro, y eso se hubiese podido haber hecho. No, y obviamente que en las dinámicas se presentó un curso de inglés. Sin embargo, en el curso de inglés se determinaron que se favorecieron tales elementos. No obstante, en estos elementos no se vieron favorecidos esto y esto y esto a los cuales se centró el estudio. Eso no lo hizo. Así que tenemos que ver. Voy a poner el último ejemplo, que yo creo que es el ejemplo más claro posible. Imaginémonos que en mi matrimonio, en el matrimonio de una pareja, eh, comienzan a sentir que la relación matrimonial se está afectando. Uno de ellos, que tiene formación en investigación, decide aplicar el método científico para salvar su matrimonio. Por lo cual, lo primero que hace es operacionalizar las variables, coge la variable matrimonio y la sistematiza. Dice, mi matrimonio está fundamentado en 5 subvariables. Uno, la comunicación. 2, las muestras de afecto. 3, las muestras de servicio. 4, la intimidad sexual. Y quinto, vamos a poner un ejemplo, las metas en conjunto. ¿Sí? Vale. Eh, qué pena con ustedes. Entonces, le estaba diciendo, imagínense entonces que esta persona operacionaliza su matrimonio, coge 5 variables, busca indicadores y diseña una estrategia. Sí, una estrategia centrada en, por ejemplo, en mejorar los actos de servicio, mejorar los detalles,
busca mejorar la comunicación y de hecho también hasta busca la manera de reactivar, obviamente, ese deseo y esa intimidad sexual en la pareja, ¿verdad? Pero resulta que después de 4, 5, 6 meses, sí que ella ha hecho un trabajo o él ha hecho un trabajo inmaculado intentando transformar y cambiar muchos elementos de su propia práctica como esposo, como esposa, pero comienza a darse cuenta de que las acciones no están dando el resultado que se espera, que a pesar que por lo mucho que ha intentado mejorar la comunicación, sigue viendo que la otra persona tiene estados de resistencia en la comunicación, que a pesar que definitivamente ha hecho cenas románticas, mejor dicho, literalmente ha hecho elementos para reactivar la intimidad sexual, esta no logra despegar o no logra despegar de manera significativa. Resulta que esta persona en algún momento tiene que comenzar a considerar que pueden haber variables extrañas y que esa variable extraña, lo más probable, es que pueda ser otra persona, ¿sí? Y como variable extraña está influyendo en la variable dependiente. Y por eso no veo los resultados. O sea, si yo estoy haciendo todo bien, ¿por qué los resultados siguen estando tan afectados? ¿Sí? Tan afectados. Entonces, allí estarían precisamente en ese ejercicio, ¿vale? Entonces, las variables extrañas hay que, mejor dicho, un estudio debe tener un estudio muy profundo para comprender, obviamente, las dinámicas y no que no existan variables extrañas que terminen cambiando. Yo tuve la experiencia que en una investigación, en mi tesis de maestría, terminé haciendo la cualitativa, comencé haciendo la cuanti y resulta que quería hacer un cuasi experimento para demostrar que un modelo de autorregulación funcionaba en un contexto privado para activar las habilidades investigativas de un colegio. Eh, Resulta que yo sé, porque hacía parte del colegio, de hecho yo era coordinador de investigación y de tecnología informática de ese colegio. Yo sé que los profesores eran apáticos, no les gustaba la investigación, tenían muchos imaginarios, muchas resistencias, cualquier actividad que fuera extracurricular, eran apáticos porque lo asumían como una sobrecarga y en algunos casos sí era una sobrecarga. Pero resulta que cuando yo recolectaba datos, sí, y les hacía un instrumento que debería haber reflejado lo que yo observo diariamente en la praxis, encontraban que según los instrumentos ellos amaban la investigación, le apasionaban los proyectos. Entonces había una dicotomía entre los datos recolectados, ¿sí? Y los datos recolectados y la realidad. Y entonces me di cuenta que yo mismo, mi presencia y el rol que ocupaba en la institución contaminaba la muestra. Era una variable extraña. ¿Por qué? Porque ellos estaban en función de quedar bien frente a alguien que era directivo o frente a alguien que quizás constituía para ellos un jefe inmediato, ¿sí? Y un proyecto que obviamente era evaluado. Esto es una institución privada. Obviamente todos los años los profesores sufren con la renovación del contrato. Son cosas que son propias de la realidad de muchos maestros eh, en Latinoamérica. Entonces me di cuenta que el rol que ocupaba en esa institución eh, y cómo ellos me percibían a mí y percibían el proyecto estaba influyendo en la recolección de los datos, ¿sí? Así que o tenía que hacer esta investigación en un lugar donde definitivamente fuera un agente ajeno que no influyera en los datos, ¿sí? Imagínense que yo soy su jefe y les pida que ustedes me diligencien un formato de evaluación de liderazgo de los jefes inmediatos y sumado a eso comete el error de que estén identificadas las evaluaciones, pues obviamente ustedes van a decir que yo soy el mejor jefe del mundo, ¿sí? Entonces eso afecta o de alguna manera altera los datos, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Vale, entonces las variables, también están las variables moderadoras que podrían ser, yo creo que serían, tendrían para mí, pues tendrían más relación con lo que de pronto el compañero habló de covariables, no sé hasta qué punto sea, pero las moderadoras son variables, por ejemplo, que regulan la investigación. Imaginémonos que yo voy a hacer una investigación a los estudiantes de la licenciatura en, en educación ambiental de la Universidad de Córdoba, por ejemplo. Y voy a hacer una investigación sobre las competencias tecnológicas 4.0 y su influencia en la autorregulación del aprendizaje de estos estudiantes. Entonces tengo, por un lado, las competencias tecnológicas 4.0 y por otro lado, las autorregulación del aprendizaje de los estudiantes. Variable independiente, variable dependiente. Pero resulta que en ese programa tengo estudiantes que están en la modalidad 100% presencial, estudiantes que están en la modalidad B-Learning, es decir, que tienen clases presenciales y virtuales, y tengo estudiantes que están en la modalidad 100% presencial, que están matriculados 100% en entornos e-learning. Entonces, entiendo que tengo una variable independiente, que son las competencias tecnológicas 4.0, tengo las variables dependientes, que vendría siendo la autorregulación del aprendizaje, y tengo variables moderadoras. ¿Cuáles son las variables moderadoras? Por ejemplo, entorno presencial, entorno híbrido o B-Learning y entorno 100% e-learning o virtual. Entonces, son variables que podrían ser covariables, es decir, que de pronto no hacen parte del estudio, es decir, que no influyen de alguna manera, pues sí influyen, pero que juegan una función más de moderar los análisis, de hacer la triangulación de los datos para generar un proceso de correlación entre las variables. ¿Sí? En este caso, considerando el contexto, considerando el entorno en el que se desenvuelven estos estudiantes. ¿Vale? Quizás yo podría irme un poco más a que estas sean las variables moderadoras. ¿Ok? ¿Se ha entendido hasta el momento lo explicado? Porfa, me comentan si se ha entendido para ya pasar a un ejercicio, ¿ok? Para hacer el ejercicio del día de hoy. ¿Ok? Vale. Ok. Hasta el momento sienten que el diplomado miren, yo voy a sugerirle a la CLEP que definitivamente si el tiempo no nos alcanza, podamos a corto tiempo sacar un diplomado solamente de investigación cualitativa. Sí, porque esto es un diplomado de metodología de la investigación y aunque hemos hablado de ambos enfoques, pues obviamente el tema de metodología es bastante amplio y aunque hay bastante material también asincrónico en la carpeta, sería muy interesante hacer este tipo de ejercicio, pero desde lo cual, ¿sí? Vale. Y se más claro que el mote de queso. Pues bien, ese sarcasmo queda claro de que no está claro. Sí, dice, ok, dice, profe, necesito actualizar los antecedentes de una invitación hermenéutica fenológica que estoy realizando. ¿Podría cómo ubicarnos? Eso vamos a hacerlo ahora. Vale. Entonces vamos a continuar para que el tiempo no se nos vaya. ¿De qué es la operacionalización de las variables? ¿Sí? ¿Sí? Vale, vamos acá. Las variables. Ah, esto es importante para la operacionalización. Las variables pueden ser categóricas o continuas. Las variables categóricas son dicotómicas o policotómicas. Una variable dicotómica es que tiene dos estados, por ejemplo, falso, verdadero, sí o no. Por algún tiempo, por ejemplo, el sexo en la mayoría de los instrumentos de recolección de datos era dicotómico, masculino-femenino. Hoy en día, obviamente, en ciertos contextos donde ya se reconocen de pronto otros estados ideológicos con respecto al género, vamos a encontrar que ya la variable pasó a ser policotómica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación en un contexto gubernamental, por ejemplo,
indistinto de que yo esté o no esté de acuerdo con la ideología de género, yo debo reconocer o plasmar en los instrumentos de recolección de datos eh, esta variable de manera policotómica. ¿Por qué? Por las exigencias y los requerimientos previamente gubernamentales de las políticas públicas. Así que eso ténganlo muy claro. ¿Ok? Muy claro. También hay variables continuas que son variables que tienen muchos valores y que deben ser sometidas a un proceso de modificación policotómica. ¿Sí? Que tengo variables dicotómicas, policotómicas y continuas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la operacionalización de las variables? Ya que tenemos claro lo que son las variables. ¿Sí? La operacionalización es un procedimiento de una hora. Sí, sí. ¿Estás viendo? Ahí porque no te la... Me regalan un segundito acá. No te la doy por ahí. Ah, ya. No, no. Vale, entonces les decía que es una serie de procedimientos e indicaciones para realizar la medición de una variable definida conceptualmente. Entonces vamos a ver aquí cómo funciona. Entonces, mire, es una sistematización, ¿sí? Yo cojo una variable y tengo que hacer una definición teórica de esa variable, ¿sí? Una definición teórica de esa variable, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, mi relación matrimonial es una variable y yo defino la relación matrimonial y me encuentro que hay un autor o un conjunto de autores que dicen que la relación matrimonial es esa relación conformada por dos personas, ¿sí? Preservada por la comunicación, el servicio, el afecto, las metas conjuntas, las intimidades sexuales, la procreación, y ya, ahí se meten de pronto un conjunto de dimensiones que de pronto representan los elementos que constituyen comúnmente eh, una, una, una relación matrimonial. Esa definición teórica, yo la convierto, yo cojo, leo esa definición teórica y de ahí comienzo a sacar lo que se consideran las definiciones reales. Algunos le llaman subvariables, otros le llaman dimensiones. ¿Ok? Entonces, a esta variable le tengo la dimensión comunicación. Entonces, la comunicación tiene indicadores que serían, por ejemplo, frecuencia de comunicación, medios de comunicación, tonos de comunicación, cultura comunicacional. Entonces, ya defino indicadores, ¿sí? Que ya se pueden medir, ¿ya? Que ya se pueden medir. Por ejemplo, vemos aquí la intimidad sexual. Entonces, perfecto. Entonces, vemos frecuencia de la intimidad sexual. Por ejemplo, ya aquí se definen ya datos un poquito, satisfacción sexual. Y ahí se meten otras dimensiones que consideramos importantes en lo que respecta a la dimensión de intimidad sexual. Los indicadores, entonces dice, perfecto, frecuencia de comunicación. Entonces, este indicador se va a medir a través de pues tiene una característica nominal, es decir, es un tipo de dato policotómico que lo vamos a dividir en 5, ¿sí? En una frecuencia alta, en una frecuencia, por ejemplo, eh, 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 o sí, muy alta, alta, moderada, baja o nula, ¿sí? Entonces ahí definimos que si la frecuencia da, por ejemplo, hagamos que se va a medir de 1 a 100, si la frecuencia entra en la escala de 80 a 100, entonces digo que está muy alta, ¿sí? O alta si va de 60 a 80, y así, y entonces convertimos este indicador en un indicador policotómico de una escala que puede ir de 1 a 5, de 1 a 3, de 1 a 7, dependiendo de nosotros cómo queramos convertir esa variable de manera policotómica. Entonces, esto es lo que hacemos con una operacionalización de las variables. Se definen las variables, se definen conceptualmente, se definen dimensiones. De existir subdimensiones, se definen subdimensiones o pasamos directamente a los indicadores. Ahí se define el tipo de variable, ¿sí? Y qué tipo de variable es.
nominal, alfanumérica, escala. Ahí se define qué tipo de escala es. Entonces, y esto vamos a hacerlo, vamos a hacer nuestra primera práctica, ¿ok? Para hacerlo con la inteligencia artificial. Dice, ¿en qué diplomado estamos, Miriam? Es que me dio la notificación al grupo del diplomado para docencia universitaria, pero me encuentro desorientada. No, el de docencia universitaria es a las 6 de la tarde, mi estimada Miriam. Sí, es conmigo también. Pero ahora estamos en el diplomado de metodología de la investigación apoyada con inteligencia artificial. ¿Sí? Gracias, Miriam, por quedarte. Eres más que bienvenido. Ok, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, nos vamos para el chat que estamos trabajando. ¿Sí? Recordemos que hemos venido trabajando este chat de manera muy interesante. Así que yo voy a hacer el cuadro de operacionalización de las variables. Para esto, voy a quedarme como con esta estructura. ¿Sí? Vamos a poner variable, tipo de variable, una definición teórica de las variables, los autores que definen la variable, las dimensiones, los indicadores, la unidad de medida, la escala, la fuente. De hecho, voy a hacer el prompt aquí para guiarme de la tabla que estoy viendo, ¿ok? Entonces le voy a decir, considerando, porque esto hace parte de un chat, no lo pueden copiar y pegar así en un chat nuevo, no. Tienen que hacerlo en el chat que hemos venido trabajando del proyecto. Considerando, ¿sí? Las variables del estudio, que ya están definidas, que creo que es violencia intrafamiliar, habilidades socioemocionales y desempeño académico, recuerden, ¿sí? Fue el ejemplo que trabajamos ayer. Considerando las variables del estudio, ¿sí? Construye una matriz de operacionalización de las variables, en las cuales por cada variable, ¿sí? Realices, ¿sí? Uno, eh, eh, por cada variable, entregue una matriz con, entregues una matriz con. Entonces veamos, ¿qué tiene la matriz? Va a tener variable, ¿sí? Tipo de variable, quiero que me diga si es dependiente o independiente, ¿vale? Aquí pongo definición teórica de la variable, ¿sí? Aquí vamos a poner lo siguiente, teórica de la variable, vamos a poner aquí entre paréntesis, ¿cierto? Eh, ubicar al menos 3 autores y parafrasear entre ellos una definición, ¿sí? Que tenga implícito dimensiones propias para la operacionalización, ¿sí? Y para la, y para la recolección de datos del estudio. Le estoy diciendo la salvedad, que esa definición tiene que ayudarnos, ¿sí? Vale. Después, ¿qué hago? ¿Sí? Considerando, vamos por aquí, ponemos dimensiones, aquí va a venir considerando la definición de la variable, considerando considerando las dimensiones implícitas, las dimensiones eh, presentes en la definición de las variables. ¿Vale? ¿Ok? Vamos a cerrar aquí. ¿Sí? Definición de las dimensiones. ¿Sí? Indicadores
¿sí? Que permitan medir la dimensión. Vale, ¿sí? Vamos a pedir unidad de medida, ¿sí? Y tipo de instrumento de recolección de datos. ¿Vale? Aquí tengo un prompt, entonces, considerando este formato de operacionalización, yo lo que estoy haciendo precisamente es simplemente crear, ahora lo pego aquí en el chat, este es el chat que hicimos ayer, donde estábamos creando todo ese paso a paso de una investigación longitudinal. Yo lo voy a pegar aquí en ese chat, como también se lo voy a pegar a ustedes aquí en este chat. Lina Daza dice, no, perdón, no sé a qué te refieres, mi estimada Lina. Le vamos aquí a poner prompt de operacionalización. ¿Vale? Vamos a pegar aquí. Vale. Bien, y vamos a ver el resultado. ¿Ok? Vamos a ver el resultado y aquí me va a dar el resultado. ¿Ok? Variable independiente, entonces tengo definición teórica, indicadores, unidades de medida, ¿sí? Instrumentos, ¿ya? ¿Sí? Desarrollo socioemocional, ¿vale? Me permiten un segundo, vámonos para la práctica, así que les invito, porfa, que les invito a que puedan hacer la práctica conmigo. Ahí les mandé el prompt, ¿oyeron? Vámonos a donde yo tengo, aquí sí que tengo práctica. Vamos en práctica, son las 3:14, vamos tomando 10 minutos de práctica. Vamos hasta las 3:25, ¿sí? Hasta las 3:25 nos vamos para práctica, ¿ok? Ahí les comparto nuevamente el prompt, ¿sí? Para que lo vuelvan, para que lo tengan y lo puedan implementar, ¿vale? Ok, bien, pues. Recordemos que estamos, las horas que yo pongo acá son horas, eh, hora colombiana, ¿verdad? Quizás de pronto en sus países la diferencia horaria pueda variar entre 1 a 2 horas, ya sea o más temprano o más tarde que la hora que nosotros pongamos. Entonces, sí tengan como costumbre hacer la propia conversión del tiempo según sus zonas horarias, ¿vale? Vamos a continuar. ¿Cómo les fue con el PROM? Me cuentan, ¿sí? Entonces aquí tengo, mire, claramente. Pues no me gustó que me hiciera la matriz de esa manera. Yo creo que si quiero que me saque la matriz, yo creo que aquí voy a decir, vamos a cambiarla para que me la presente de manera diferente. Tipo de variable, definición teórica de la variable. Dice, construye la matriz de operaciones de variables en las cuales de variables, ¿sí? La matriz debe tener. Yo creo que con esta corrección nos sale el ejemplo con la matriz como queremos, ¿sí? A eso, así la quería. Violencia intrafamiliar, independiente, definición de la violencia intrafamiliar, las dimensiones físicas, psicológicas, económicas, dimensión física, psicológica, económica, indicadores, medidas y tipo de instrumentos que se pueden desarrollar. Esto es una operacionalización de las variables. ¿Ok? Ya. En el ámbito cualitativo, que allá voy a llegar a darle respuesta al compañero que sé que está un poquito de pronto necesitado de poder saber cómo hacer el estado del arte o buscar el estado del arte en consideración a, a una investigación, creo que hermenéutica, por lo que le entendí. Sí, aquí tenemos, ¿vale? Ok.
Ah, si hay algo que no me gusta de las definiciones, pues yo establezco ese aspecto. Ah, no, considérame tales dimensiones y modifícame y pues claramente él va a adaptar a como tú le digas. Recuerda de que ella está a servicio tuyo y no tú a servicio literalmente de lo que ella diga. Eso tengámoslo bien, bien, bien presente, ¿vale? Ok. Resulta que cuando yo voy a hacer el estado del arte, lo que tengo que comenzar a construir, pero vamos a hacer, esto es en lo cualitativo. Ahora, ¿cómo haría el prompt para lo cualitativo? Vamos a ver el prompt de lo cualitativo. Vamos a buscar, por ejemplo, fenomenología. Fenomenología. Vamos para ver aquí. Si aquí me da. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a buscar el cuadro. Mira, aquí está el cuadro de categoría de análisis. Aquí está el prompt. Mire, muy similar, pero se simplifica. Considerando la matriz de categorías principales, allá era variables principales, eh, eh, a mí particularmente no me gusta, no digo que esté mal hecho, pero a mí no me gusta casi llamarle variables cualitativas. Si ustedes lo hacen o se lo enseñaron así, pues muy respetable, ¿cierto? No voy a decir que está mal, pero particularmente considero que el término debe ser más cualitativo, por lo cual me integro a quienes se refieren a esto como categorías de análisis y no como variables. Por eso digo, considerando la matriz de categorías principales, y aquí las menciono, tensiones del saber y el hacer médico y porque el problema aquí es diferente, ¿sí? Este chart lo pueden ver, este chart lo van a encontrar allá en el material de apoyo. La matriz debe tener categorías principales, definición teórica de las categorías, subcategorías, dimensiones y los códigos. Acá los códigos son importantes porque como nosotros acá sistematizamos con software, ya sea con Atlas T, con T-Lab, con InVivo o con otras, más es importante la codificación de las categorías para poder asociarlas a los discursos orales, a los videos, a las documentaciones escritas. Es importante poder como metadato tener unas categorías. Eso hace parte. Y mira que aquí ya me presenta más o menos algo muy similar, pero es la categoría de análisis. Entonces aquí les voy a compartirle, este prompt es para categorías de análisis cualitativas. Entonces podemos decir que las categorías son para la investigación cualitativa lo que las variables son para la investigación cuantitativa. Podemos decir que la operacionalización de las variables es a la investigación cuantitativa lo que las categorías de análisis son para la investigación cualitativa. ¿Sí? No, Mónica, en este diplomado no vemos Atlas T ni TLAB. Yo creo que necesitaríamos hacer un diplomado solamente para eso. O sea, yo creo que tendríamos que sacar un diplomado solamente de Atlas T. Solamente de Atlas T. ¿Ya? Solamente de Atlas T. Ok. Bien. ¿Por qué no lo hemos sacado? Se lo voy a decir. Yo sé utilizar Atlas T, pero Atlas T el año pasado, a final de año, tuvo una actualización severa. De hecho, ya integró una inteligencia artificial propia. Entonces, estoy a deuda de hacer un breve curso de actualización de estas modificaciones para poder llegar a ustedes con un diplomado de una versión actualizada y no salirle de pronto con las versiones tradicionales de Atlas T que ya de pronto no tendrían cabida hoy día. Entonces, estamos como a la espera de sacar el espacio para poder hacer la actualización y poder llegar a ustedes de la manera que ustedes se merecen, actualizados y con mucha claridad. ¿Ok? Bien, entonces voy a copiarle aquí el PROM. Esto es para cualitativo. PROM, categorías de análisis cualitativos. En el material de apoyo van a encontrar este chat, ¿oyeron? ¿Sí? Y van a encontrar varios. Y ya aquí, pues, ya entramos de pronto a trabajar. Y de aquí, y esto es lo que le decía el compañero, entonces, ahora sí,
Después que tenga la categoría de análisis, le digo, construye una matriz de análisis bibliográfico que ubique artículos científicos o tesis que no superen los 5 años de antigüedad, es decir, de 2018 a 2024, y que tenga relación con las categorías principales, las subcategorías o las dimensiones de la misma. La matriz debe tener autor, año. Esto es una matriz de análisis bibliográfico. Entonces, con esto, mi estimado, el que me estaba preguntando, con esto puedo crear una matriz de análisis de antecedentes, ¿sí? Entonces, miren, y tengo que validar, oigan, no me coman entero, tienen que entrar al enlace y entrar al artículo y validar que esté correcto, ¿ok? Recordemos que la primera clase fue que la inteligencia artificial se equivoca, recuerden eso. Esa fue la primera clase, ¿ok? Entonces, voy a dejarle aquí este es el prompt de estado de matriz de análisis bibliográfico. Ahora, ¿cómo hacer el estado del arte? Ahí sí, en el material le dejo toda la información, ¿ok? Sí, ahí les dejo. Ahora, voy a hacer esto mismo, pero con el chat que tenemos de longitudinal, ¿sí? Ahora voy a adaptarlos para que ustedes sepan cómo adaptarlos, considerando la matriz de operacionalización de operacionalización de las variables, les voy a decir aquí, construye la matriz de categoría, construye la matriz, no, copié la que no era. Esta tampoco es. Esta hay que eliminarla, este segundo prompt está mal. Vamos a buscar fenomenología. Copié la que no era. Acá le pongo el prompt verdadero. Ahí sí, ahora sí. Vámonos acá. Ahora sí. Construye una matriz de análisis bibliográfico considerando la matriz de operacionalización de las variables. Construye una matriz de análisis bibliográfico que ubique artículos científicos o tesis que no superen los 5 años de antigüedad, es decir, y que tenga relación con las categorías o las dimensiones de la misma. La matriz debe tener autor, año, país, cita, ¿ya? Y ejecutamos, ¿sí? ¿Ya? Vamos a ejecutar. Aquí me está regalando dos respuestas. Yo puedo escoger la que considere mejor.
Vale. Vamos a ver. Aquí me entrega dos opciones. Ya yo analizo. Alzate Castro dice efecto de la violencia transfronteriza de desarrollo psicoafectivo. El link del enlace no me está funcionando. Ahí tendría como que escoger una opción. Usualmente no me presenta dos, pero vamos a escoger una aquí. Prefiero este. Vamos para ver. Porque esta sí tiene el enlace, la otra no la tenía. Entro al enlace y miro para ver si me está funcionando la base de datos. ¿Vale? Influencia de la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico. Entonces vemos cómo funciona ese prompt. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos, ¿qué horas son? Vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacer la práctica del prompt este. ¿Sí? Ya hagamos la práctica del prompt para que ustedes me digan cómo les va. ¿Ok? Y si tienen preguntas o dudas. ¿Vale? Son las 3:40. Vámonos hasta las 3:50 para hacer esta práctica. Me comentan cómo les ha parecido la clase. Sí, si se ha entendido. Veamos a ver qué comentarios tenemos por acá. Ah, vale. Tienes toda la razón. Me están diciendo que cuando comparta los prompts, evitemos escribir porque se pierden, se pierden. Aquí estoy copiando nuevamente el prompt. Sí, pero como nos fuimos a práctica, lo dejo abierto para que puedan escribir. El GPT, Gemini y Perplexity los tengo. Es como aplicación de 3 prompts por día. Ya, sí, claro. Vale. Dice Nancy, ¿qué IA recomienda para esto? ¿Para qué exactamente, Nancy? Mm, va. Para mantener los resultados vertical, como lo hizo la primera vez, le pedí que me hiciera una matriz por cada una de las variables. Cuando le quité eso, me lo hizo horizontal. A mí me gusta más horizontal. Para dejar el cuadro o matriz de las variables, pues, miren, nosotros podemos aplicar, ven, todas me permiten crear. Gemini, Perplexity, Claude, todas me crean matrices, todas. Y trabajan muy bien. Ahora, escúchenme bien, ¿y cuánto hay aquí? Hay 101 personas. En estos 10 minutos que faltan, en 10 minutos, les voy a presentar una inteligencia artificial que es supremamente importante. Supremamente importante. Voy a coger a ChatGPT y le voy a pedirle, ¿sí? Le voy a decirle, créame una matriz con que tenga, que tenga las variables y palabras claves asociadas en inglés de uso académico o científico. Es decir, explora términos académicos asociados a las variables. ¿Ya? ¿Sí? Y vamos a ejecutar. Es sencillo. Son 3 variables, ¿sí? Y quiero simplemente palabras. Entonces aquí me dicen palabras en inglés. Va. Ahí las tengo. Palabras clave. Profe, ¿para qué esto? Porque aquí me está hablando de desarrollo socioemocional, desempeño académico, pero me está haciendo una cantidad también. Vamos a comenzar con esto. Yo puedo comenzar con violencia intrafamiliar. Voy a decirle copiar. Voy a copiar este texto y me voy a ir a una herramienta que se llama Connector Paper. Ya. Esta inteligencia artificial, miren bien, esta es una hermosura de IA y para todos los investigadores va a ser, mejor dicho, significativo.
Voy a poner la palabra clave, en este caso violencia intrafamiliar, y voy a buscar. Él me va a buscar proyectos, ¿sí? Vale, aquí me está mostrando varios proyectos. De pronto, por ejemplo, esta depresión asociada a violencia intrafamiliar en gestante atendida en Centro de Salud Peruano 2022. Hagamos que ese estudio me gustó, ¿cierto? Hagamos que me gustó. Aquí se dan cuenta que tengo un icono en forma de red Profe, que se llama... disculpe, no está compartiendo pantalla. ¡Oh! Es usual que me pase esto, que se me olvida compartir pantalla. Vale. Volvemos. Volvemos y repitamos todo. ¿Ok? Vamos a repetir todo. Uno, me fui y creé un prompt donde le pedí a la inteligencia artificial que me creara como palabras académicas en segunda lengua que yo pudiese utilizar, ¿cierto? Sí, vale. Voy a coger una de ellas, por ejemplo, violencia doméstica, voy a copiarla. También lo puedo hacer en español, ¿sí? Pero se limitan los estudios, así que lo hago en inglés para tener más estudios a los que yo pueda acceder. Voy a coger, por ejemplo, violencia familiar, me voy a Connector Paper, ahora le paso el link, hundo copiar violencia intrafamiliar, le digo buscar, me va a traer un conjunto de artículos con influencia del alcohol en el comportamiento de agresores, factores de riesgo de la violencia intrafamiliar en Ecuador, influencia de factores socioculturales, depresión asociada a la violencia intrafamiliar. Este tiene 27 referencias. Hagamos que me gustó este. ¿Yo qué voy a hacer? Miren, voy a coger el artículo y aquí donde me dice Connector Paper, le doy clic. Vamos a darle clic aquí. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer esta IA? Me va a crear un ecosistema de conexión de artículos. O sea, esto es una hermosura. Porque lo que va a terminar haciendo es esto, ¿sí? Me va a crear, por ejemplo, aunque este no tiene muchas conexiones, ¿sí? Me va a mostrar artículos que pueden tener relación directa con ese artículo, ¿vale? Y puedo acceder a las fuentes, ¿sí? Vamos a hacerlo con una palabra clave en inglés para ver la diferencia. Vamos a hacerlo con violencia doméstica, control C. Me voy a Connector Paper, lo pongo, control B, ¿sí? Y vamos a darle clic. Veamos. Bien, este artículo, aunque este artículo es bastante viejito, de pronto para el marco teórico, de pronto no para el estado del arte, porque eh, las investigaciones son algo viejas, pero hagamos que sea para el marco teórico. Vamos a coger este y vamos a hacer el Connector Paper, ¿sí? Y miren cómo me crea el ecosistema, ¿cierto? Entonces, partimos de este, que es el que estoy viendo, de Mons, de 1993, ¿sí? Y puedo acceder al estudio y a estudios relacionados con él. Van a ser las 4. Y esto me da a mí la posibilidad de hacer estudios relacionados con un tema, ¿sí? Y algo maravilloso es que yo puedo acceder a tablas, vamos a organizarla por año, donde puedo ver los artículos relacionados por año. Y esto lo puedo descargar y cuando yo los descargo, mañana voy a volver a hacer esto para explicarlo con mucha más calma y hacer un ejercicio donde ustedes puedan descargar todo esto y acceder a todos los artículos referenciados con el que ustedes encontrar. Pero, pero a simple vista, díganme qué piensan. Es decir, voy aquí a compartirle la inteligencia artificial, se llama Connector Paper, es hermosa, muy útil para cualquier investigador, ¿ok? Es muy útil para cualquier investigador, dado que ya se nos acabó el tiempo en el día de hoy, ¿ok? Aquí está Connector Paper, ¿sí?
Conector Paper, ¿vale? Ok. Bien. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy, que la hayan disfrutado como la disfruté yo. Y pues bien, ya nos vemos mañana, Dios mediante, jueves, ¿vale? Vale. Me alegra mucho, Elisa. Vale. Nos vemos mañana. Dios me los guarde, Dios me los proteja y que definitivamente sigamos aprendiendo cada día más, ¿vale?